Entre el 2 de abril y el 14 de junio del año 1982, Argentina recuperó por la fuerza las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Esta acción desató el conflicto bélico del Atlántico Sur. Soldados conscriptos argentinos de las clases 1962 y 1963 lucharon con valor y coraje para defender la soberanía del territorio nacional de las manos del imperio usurpador británico. San Bernardo brindó a la patria hombres que cumplieron su deber con nobleza y un amor profundo por nuestra bandera. Ellos salieron del Obraje y del Monte Chaqueño hacia sus regimientos en la provincia vecina de Corrientes para aprender el oficio del soldado. Sin embargo, el destino quiso que una guerra atravesara su juventud. Estas son sus historias. Mi nombre es Abelino Ibáñez, soy veterano de guerra. Yo soy Ramón Ricardo Cardoso, de la ciudad de Villa Ángela, era de Villa Ángela. Mi nombre es Carlos Ramírez, hijo de Salvador Ramírez y de Ángela Romero. Mi nombre es Ramón Horacio Cueva, soy soldado clase 63. Yo me llamo Enríquez Julián Ramón, excombatiente Malvina. Yo soy Hilario Oroche, soy clase 62. Me llamo Juanito Martír Creasec. Mi nombre, ¿no es cierto?, es Francisco, mi apellido es Miño. Bueno, mi nombre es Pedro Daniel Olmedo, yo soy oriundo de General Bedia. Me llamo Osvaldo Farcas, nací en el lote 2, San Bernardo. Mi nombre es Ricardo Oscar Rojas. Mi nombre es Jorge Luis Galeano, nací el 26 de septiembre del año 1962. Mi grupo familiar, nosotros éramos 9 hermanos, mi papá y mi mamá, seríamos 11 en la familia. Éramos 6 varones y 3 mujeres. Me crié en zona rural, una familia numerosa, el anteúltimo de todos mis hermanos. Fui a la escuela primaria en la zona rural, alcancé a ir hasta 5º grado. Después por el problema de trabajo tuve que abandonar porque en esos tiempos había que trabajar para sobrevivir. Somos 7 hermanos, 4 mujeres, 3 varones. Yo el único estudio que tengo es 7º grado, que terminé en una escuela nacional, terminé 7º grado. Como en aquel tiempo ya era muy difícil, o sea que mi viejo no tenía la capacidad como para mandarnos o mandarme a otro lado a estudiar. Trabajábamos en la zona rural. Nací en el lote 43, Colonia Juan Lavalle. En ese paraje nací, me crié, hice toda mi infancia. Después me fui a la escuela, me mandaron a la escuela, papá. Después cuando ya era un poco más grande, ya tuve que trabajar. Antes mi familia estaba compuesta por mis padres y 8 hermanos. Y antes Malvina era un pibe normal, hacía labores de campo, iba a la escuela. Yo era el mayor, tenía 8 hermanos. Estaba mi papá y mi mamá. Y 2 chicos que eran de mi papá, que eran hermanos también, ¿no es cierto? Pero era por parte padre nomás ya. Y bueno, y todos vivíamos juntos. Yo trabajaba con mi hermano y mi papá trabajaba en el campo. Soy aquí de San Bernardo, nací aquí en San Bernardo, en el barrio San Martín, en la última calle sobre la avenida. Bueno, tengo a mi papá Silvio Galeano, mi mamá Olga Costelac, somos 6 hermanos, vivíamos todos juntos. Del barrio San Martín veníamos a la escuela siendo chicos, en la escuela 237, después fui a la escuela 755 donde terminé la escuela primaria. Inicié la secundaria y fui hasta 3er año, después tuve que ir a trabajar y nuestra alegría era el fútbol, siendo muy chico me gustaba mucho lo que era el fútbol. Junto con mi hermano teníamos una cancha ahí en el barrio San Martín donde nos juntábamos a la tarde, o sea, todo el barrio nos juntábamos a jugar a la pelota. He nacido en San Bernardo, en el campo.
Antes era la vida de trabajo. A los 6 años ya, arriba el caballo, cuidando las vacas, chancho, los animales. Y bueno, yo nací en el pueblito de Santa Silvina y 3 meses de vida cuando tenía me trajeron para acá, para San Bernardo. Nací en un hogar muy humilde. Mi padre siempre fue un obrero que trabajó en carpida, en cosecha, sacaba de carbón, hachero, destroncador. Ese fue el oficio. Bueno, mi padre se llamaba Siriaco Olmedo, él ya es fallecido. Mi madre también es fallecida, Leonor González. Y éramos una familia de 8 hermanos. Y en ese tiempo teníamos que trabajar de cosecha de algodón, corte de caña. Y así eso era el trabajo de campo que hacíamos. Y yo terminé la primaria. En ese tiempo era tiempo difícil, en una escuela de campo. Me crié en zona rural. Y mi familia estaba constituida por 7 hermanos. Mi papá Juan Farcas, mi mamá Emilia Ayala. Pasé toda mi adolescencia en el campo. Aquellos años era muy imposible de volver, de ir a un pueblo y estudiar, era muy difícil. Había que volver a trabajar después de la escuela. Nacido en Charata, Chaco, pero criado en la zona de San Bernardo, en el campo. Y mi infancia fue mi mamá, mi papá hasta que yo tenía 13 años. Después ellos se separan y yo quedo a vivir con mi mamá. Tuve la posibilidad de la escuela hasta 4º grado que pasé y después no fui más. Y tuve la suerte de salir sorteado. Mi número de sorteo fue el 667 para hacer el servicio militar. Sí, yo agradezco haber ido al servicio militar, porque en el servicio militar nos enseñaron muchas cosas, a valorar lo que antes nosotros no nos importaba. Ellos nos enseñaron como si fuera una educación más. El servicio militar era un complemento más de la educación que te daba. ¿Tu mamá, tu papá? No tenía bien 18 años cuando me fui a hacer revisación. Y bueno, me tocó salir a esto por todo el servicio. Al 4 Infantería de Montecasero Corrientes me incorporo el 5 de febrero del año 82. O sea que tuvimos muy pocas instrucciones y el 23 de abril ya estuvimos en Puerto Argentino, en Malvinas. Yo estuve en la compañía B de Infantería. En esos 2 meses, instrucciones. Hasta que no aprendimos, ¿viste? Porque siempre cuando uno va no sabe nada, van sin saber nada. Bueno, y rápido me adapté a todo. Bueno, un día hicieron que se armó la guerra y vi que como teníamos tele en la cuadra, en cada compañía tenía una tele. Ahí nos hicieron sentar los cabos, los jefes, se sentaban en las camas y a mirar la tele. Ahí nos hacían ver qué es lo que pasaba, cómo estaban peleando los compañeros. Yo ya había salido en la primera baja, yo había salido a mediados de noviembre, yo ya había salido a la primera baja. El 2 de abril, cuando se toman las Malvinas, salimos a festejar en la plaza. Me acuerdo yo, el 2 de abril, festejamos, llenamos la plaza, todos éramos bandera argentina, gritando por Argentina, y no sabíamos nosotros lo que se venía. Cuando se armó el conflicto de Malvinas, yo estaba de baja. Andaba trabajando en los campos y me llega la convocatoria para Malvinas. Ahí recién escuché por radio, convocaban a los soldados de baja, el tema Malvinas y todo eso, entonces me fui a Malvinas. Nosotros, la Armada tiene una sola baja, no es como ejército que tiene 2 o 3 bajas en el año. No, la Marina se cumple 14 meses y te dan de baja recién. Yo estaba prestando servicio, tenía ya 1 año en la Armada, cuando un día yo estaba de guardia y fue los primeros días de abril. El primero fue a la noche, cuando suena una zafarrancho de combate, llama una alarma que toca en caso cuando hay peligro, y se apagan las luces. Yo estaba de guardia ahí, bueno, y viene un cabo primero y trae un relevo para mí y me lleva. Me dice, vamos, que estamos en peligro y te necesitamos. Y yo ya estaba convocado para las Malvinas. Y yo no sabía qué pasaba con las Malvinas, no sabía nada, no sabíamos nada. A mí personalmente, cuando dicen los chicos de la guerra, me duele mucho, porque antes de 18 años éramos muchachos bien formados, veníamos de una educación. Tuvimos 3 meses en carpas, instrucciones, para supuestamente una guerra.
que jamás se lo había cruzado por la cabeza. Las instrucciones son para que vos aprendas, que sepas armar y desarmar un FAL, una pistola. Nosotros ya veníamos con respeto, yo personalmente venía con respeto. Vos veías una estrella, era lo máximo. Un año antes de ir al servicio militar, yo entraba en una escuela nocturna. Y en la escuela había muchas revistas. Y había una revista, creo que 7 días era la revista. Y ahí veíamos que decía, de Altieri creo que era y él mencionaba en la revista, decía que si los ingleses quieren guerra, guerra le haremos. Ese título después me tocó a mí. La citación era un telegrama de convocarte a la revisación médica que se hacía cuando vos cumplías 18 años y, por ejemplo, si salía apto a, bueno, seguía, y si no tenías otros problemas o de salud o algún otra índole, salvaba la colimba, si ya no se lo hacía. Y cuando empezó la guerra de Malvinas, el 2 de abril, yo estaba incorporado, no salía de baja. Y ese día, 3 de abril, cuando nos sacaron a hacer la formación como todos los días a las 8 de la mañana, y sale la bandera, se presenta como todos los días el teniente coronel Piaggi, y ahí nos dice, soldado, a partir de hoy estamos en guerra. Mira, el comentario del regimiento es muy mutuo, muy secreto. Solamente orden, no sabíamos a dónde íbamos. Sí, nos enteramos que, bueno, por el tema de la radio, que se tomó Malvinas, pero de ahí nosotros no sabíamos más nada, todo bajo orden, y así fuimos hasta donde tuvimos Malvinas. Yo dije, bueno, no tengo que ir porque yo ya había cumplido con el servicio militar. Y consulté con mi mamá menos. Entonces consulto con mi viejo y mi papá me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir escondido toda tu vida? Si te llaman, debe ser por algo. Tenés que cumplir nomás. Porque nosotros teníamos un jefe en el regimiento, fue un jefe que nos enseñó. Desde el primer día que nosotros llegamos al regimiento, nos trataba como si que él sabía, parece que nos estaba esperando una guerra. Entonces nos enseñó todas las cosas que teníamos que hacer en una guerra. Lo que llamó mucho la atención fue cómo te forman, ¿viste? Mucho ejercicio, por ejemplo, después ejercicio que no eran normales, o sea, por ejemplo, hay una cancha de combate, se llama, donde te hacían arrastrar por abajo de los alambres. Yo tenía un amigo que era de Villarté, nos hablábamos entre los dos, ¿viste? Y decíamos, ¿para qué sirve esto? ¿Viste? Si nosotros volvemos al campo, volver a cosechar, a carpir todas esas actividades rurales, para mí no tenía sentido. Pero después me doy en cuenta que cuando salió el tema de Malvinas sí que me hacía falta eso. Nosotros no sabíamos qué era Malvinas, por decirte así. No sabíamos ni con qué nos íbamos a encontrar allá. Éramos jóvenes, contentos que viajábamos, pero no sabíamos con qué nos encontrábamos allá. Y cuando llegamos allá, ahí vimos que la cosa era de otra forma. En esos días previos escuchábamos, ¿no es cierto?, en el regimiento, a los jefes nuestros que siempre estaban de semana, sargento ayudante, que hablaban sobre Malvinas, pero en mi caso ni sabía qué es lo que era Malvinas. Me dice mi viejo, hay un conflicto, hijo, me dijo. No sé si le tocarán a usted porque, no sé, es para el lado sur, dice, y ustedes están en el norte, están en Corrientes. No sabía todavía dónde iba. Cuando nos lleva el avión, bajábamos en Ushuaia y ahí nos dan mercadería, cargamos mercadería. Y uno de los soldados me dice, ¿ustedes saben a dónde van? No, le digo, ni idea tenemos. Van yendo a las Malvinas, me dice, se tomó las Malvinas y la mitad de chino murió. Cuando yo estoy acá, el señor Núñez me dice, hay conflictos con Malvinas. Pasan los días, nosotros como Furriel hacíamos los papeles, hacíamos la medalla, es una medalla de aluminio, y de ahí se termina todo el papeleo y nos dicen a equiparse. Era una cosa de loco. Ir a Malvinas no podíamos creer. No es un miedo que teníamos de ir a una guerra, sino es la alegría de ir a conocer. Y bueno, en el viaje de ida fue algo que nosotros, yo por lo menos tenía, ¿no es cierto?, como una ambición de poder llegar a la isla.
querer conocer, eso era un deseo tremendo. Y en ese momento siempre hablábamos con un cabo que nos decía, bueno, porque éramos por grupo, que sí, que íbamos a una guerra y bueno, que la guerra trae de todo. No sabe si volver o no volver. Queríamos conocer, saber lo que era. Sí, algunos había que lloraban, pero yo, gracias a Dios, vi a unos cuantos compañeros que estaban bien. Y mira, nosotros del regimiento primero nos trasladaron en tren y de ahí fuimos, como era, en avión hasta Comodoro Rivadavia. Nos damos cuenta en qué es lo que era Malvinas cuando nos entregan los armamentos y nos suben al tren en el regimiento para llevarnos a Paraná Entre Ríos, porque fuimos en tren de Montecasero a Paraná Entre Ríos y de ahí fuimos en avión a Comodoro Rivadavia. Bueno, ahí ya me cambió todo, ¿viste? Porque yo ya veía cómo venía la mano, ¿viste? La mano. Porque al bajarnos del avión en el puerto argentino, ya corriendo con todos los maletines, digamos, los monos que llevamos, los personas, nuestro equipo. Volvimos de Río Turbio a Comodoro Rivadavia y de ahí sí fuimos a Malvinas. Fuimos a las 12 de la noche, no pudimos bajar por la tormenta que había en Malvinas. Volvimos de vuelta a Comodoro y recién al otro día, a las 12 del mediodía, ahí sí fuimos y llegamos 2:40 de la tarde. La última parada fue en Río Gallego, creo que estuvimos 2 días y embarcamos a Malvinas, llegando a Malvinas a las 7 de la mañana del día 23 de abril del 82. Yo creo que habremos llegado más o menos, un cálculo mío, más o menos las 10 de la mañana. Y de ahí nos bajaron en el aeropuerto y después venían los helicópteros. Y bueno, y los jefes decían, bueno, tal grupo en tal parte, tal grupo en tal parte, tal sección en tal parte y así. Ya iban distribuyendo ya los lugares donde le designaban a cada uno. Ya el clima te va cambiando, la sonrisa en la cara de los compañeros ya van desapareciendo. Era una sensación que jamás sentí, hermano. Había sentido, porque se escuchaba mucho. Cuando hay una guerra, que bombardeó por acá, nos bajaron del avión y ya nos llevaron para los cerros, montes, como le dicen. Nosotros esa noche que llegamos tardecita, amanecimos a la orilla del mar, sobre nuestros bolsos de equipo aligerado. No tuvimos tiempo de hacer el vivac. El vivac es una carpa donde dormimos 2 soldados, pero no se pudo armar, entonces amanecimos fuera. Fue duro porque llegamos, no podíamos armar una carpa. Amanecimos sentados en el bulto, por el viento y por el agua nieve también que caía. Cuando desembarcamos en Puerto Argentino, ya se escuchaban los bombardeos, ¿no es cierto?, al sur, en Darwin, la Bahía San Carlos. Ya nos encontramos con un panorama distinto. Yo siempre digo, ¿no es cierto?, conversando con mis camaradas, que nosotros en ningún momento sentimos el miedo. En mi caso, y yo creo que gran parte de mis compañeros, después en las charlas que tenemos después de volver de Malvinas, después que pasa todo, nos ponemos a pensar y el riesgo de nosotros que estábamos corriendo nosotros en nuestras vidas. O sea que el coraje estaba latente, creo que en todos los soldados argentinos. Me sorprendió mucho el frío que hacía. Frío, la llovizna, calaba los huesos. Bueno, la orden fue de armar las carpas a la noche para quedarnos ahí hasta el amanecer. Lo que no pudimos hacer porque el viento nos llevaba a todos, así que amanecimos a la intemperie otra vez. Ahí ya el que era nuestro jefe ya nos designaba, bueno, teníamos que, por ejemplo, hacer un pozo de zorro cada 15 metros. Eran 2 soldados así. Teníamos que cubrir una franja así de una montaña. Con 2, 3 camaradas míos y agarramos unas cajas de raciones para nosotros, o sea, nos vamos y en una de esas cajas de raciones apareció este rosario con una nota que decía: Dios te bendiga, soldadito, y vuelve a casa. Allá en Malvinas no hay tierra, es vos cavás 10 centímetros, 20 centímetros y es un colchón, es una tierra, una turba que le dicen. Era cavar pozos de zorro, nuestros escondites, nuestras cuchas, como le decían. La isla está compuesta de piedras, se llaman hondonadas, que son parte baja, las montañas que son más altas.
se camina sobre, parece como se hunde todo, ¿viste? La turba de Malvinas sería. Esa turba tiene agua, entonces vos al pisar y te humedece toda la bota, ¿viste? Primero que nada en Malvinas, cavar trinchera o pozo de zorro. Entonces lo que hacíamos nosotros, armar la carpa y después hacer los pozos de zorro, de trinchera. Dormíamos ahí y no en las carpas, por el tema de los ataques y todas esas cosas. Y en mi grupo que yo estaba, en el pozo de zorro que yo estaba, éramos 8 en un pozo. Y mi rol era de estafeta de sección, de la segunda sección, y yo tenía que recorrer más o menos entre 15, 18 pozos, más o menos, posiciones. Y sí, fue una experiencia muy fea porque había pozos que cayeron bombas, había compañeros que estaban muertos, compañeros heridos, y al recorrer todo eso y volver y comunicarlo al jefe, a veces no tenía palabra para explicarle, para decirle que en el pozo de la sección Mortero había caído una bomba y había 3 compañeros muertos, o que en la primera sección en el pozo cayó una bomba y 2 compañeros perdieron la pierna o el brazo. Nos despiertan porque iba a haber un ataque aéreo y bueno, tuvimos que salir, sacar toda la tropa nuestra era más o menos 1200 soldados con otros regimientos. Nos retiramos y fuimos no sé cuántas, 2 horas, 3 caminando, volvimos. Cuando volvimos suena alarma y ahí aparecen los aviones recién, los aviones de ellos, fijaros. Era un desparramo por todos lados. Y yo me acuerdo que con otros 2 soldados más nos tiramos cuerpo a tierra, cabeza con cabeza, y 2 de ellos se largan a llorar. Un ataque muy feo donde pasaron por sobre nosotros los aviones, pero ellos atacaban a los puertos, ¿viste? Donde estaban los aviones, donde estaban los armamentos más pesados. Pero sí, en ese bombardeo que hicieron ellos, igual murieron más o menos 10, 12 soldados. Y bueno, de ahí empezó la guerra para nosotros. Ahí vimos qué era la guerra y ahí entendimos a qué fuimos a Malvinas. Los morterazos se sentían, ¿viste? Continuamente se sentían, ¿viste? Porque los ingleses iban por el mar iban al pueblo, pasaban, nosotros lo veíamos cuando pasaban. Y nosotros estábamos en el pozo de zorro, la carpa y el pozo de zorro. Nuestra artillería que tiraba corto a 17 kilómetros, nomás el alcance de la artillería que teníamos nosotros en Malvinas. Quedamos atrapados entre el fuego enemigo y el fuego de nuestra propia artillería. No podíamos avanzar ni retroceder. Eso creo que fue lo peor que nos pudo haber pasado en combate. Nosotros no sabíamos de dónde nos tiraban. Y tiraban, no jugando, tiraban a matar. Se volaba por los aires. Como de 20, 30 kilómetros se van a bombardear. Cómo ellos se comunicaban sabiendo dónde estábamos. Nos cambiamos de posiciones y ahí nos tiraban. Yo creo que ellos son más preparados. Ellos son profesionales. Distinto de ser profesional que uno vaya por obligación. Sí le hicimos combate igual, con lo poquito que tenían. Ellos tenían todo mucho más elevado que nosotros. Ellos tenían buzos térmicos que le caía el agua por arriba y pasaba por arriba como, siempre pienso, ¿no es cierto?, como el pato cuando se pega una zambullida y sale allá y está seco. Nosotros teníamos cantidad de ropa encima, pero no caía un baldazo de agua encima y quedábamos mojados. Ellos tenían armas con infrarrojo. De noche ellos nos veían como que era de día. Y nosotros teníamos unos fusiles que tiramos un tiro y se trababan, ni a garrotazo lo podíamos destrabar. Veníamos caminando un día y me acuerdo bien que un cabo le gritó a los Harry cuando se largaron, pensábamos que nos iban a tirar. Nos pasaron por arriba, pero no nos tiraron ni un tiro. No sé por qué. Veníamos, como decía el refrán, en fila de indios. Y bueno, y ahí quedamos ahí, hicimos un campamento hasta que nos vinieron a buscar. Y bueno, estando en Malvinas, muchas veces pasé también muchos ratos amargos, ¿no es cierto? Cuando empezaba el bombardeo,
nos gritaron la voz de alarma, que nos vayamos a las posiciones. Y ahí había uno de mis camaradas que se quedó en la carpa y le entró una esquirla de un cañón en la nalga y le pasó y le quedó por acá. Y gritaba desfavorido, pidiendo auxilio, pero caía una bala acá, caía otra bala de cañón acá, otra acá, no podíamos salir. Calmó un poco el bombardeo, 2 de mis camaradas lo cazaron y lo llevaron hasta la enfermería, pero de ahí nunca más supe nada de él. Te estremece, ¿no es cierto?, el corazón, porque no podés, un camarada que se está muriendo, que te está pidiendo a grito auxilio y no podés salir. Sí, después había orden de desplegarnos a ese lugar y a otro lugar. Por ejemplo, había un lugar, una bajada, vamos a decir, teníamos que cubrir ese lugar. Y bueno, nuestro jefe nos lleva en ese lugar. Y esa noche era un bombardeo. Hacíamos posiciones y con los cilindros que teníamos para rescatar la comida, con eso desagotábamos y le poníamos piedra abajo. La ropa que teníamos, estuvimos 2 meses, ya se empezaba a querer rajar. Acá donde terminaba el borcego, empezaba a romper la ropa. El primer combate que teníamos nosotros fue el frío. Eso fue lo peor. Después vino el hambre y después vino el enemigo. Sí. A nosotros lo que nos perjudicó mucho fue el frío y el hambre. Empezó el bombardeo y bueno, dieron la orden de ir a los pozos, cubrirnos ahí y bueno, ahí estuvimos. Pero empezó el frío, ya hacía mucho frío. Esos pozos juntaban agua y bueno, cuando podíamos le sacábamos el agua. Pero igual entraba a mojarse la bota, a mojar los pies, la ropa y más el frío encima, a nosotros nos congelaba. A mí me afectó mucho ese frío. En Malvinas se hacía un grupo de 2 soldados o de 3 para vivir, para estar en el vivac. Nosotros, o en los pozos de zorro, pozos de zorro bajo de tierra. Pero ¿qué pasaba con los pozos de zorro? Nosotros estábamos ahí, pero de madrugada se nos llenaba de agua, donde nos mojábamos todos, teníamos que salir afuera. Si nosotros teníamos que acostarnos así, a descansar así como está, no hay sacar de borceguí, nada. Porque continuamente el frío y después la nieve, caía mucha nieve. Sí, húmedo, el borceguí siempre húmedo porque como que filtra el agua ahí. El clima creo que a todos nos jugó en contra por el tema de la humedad, del petróleo, de las posiciones que teníamos nosotros, que boca va allá y ya sale el petróleo como un agua sucia y continuamente estábamos en la humedad. A raíz de eso yo tuve 2 días internado en Malvinas por el pie de trinchera, que se me congelaron los pies y no podía estar parado porque no sentía directamente las piernas, no sentía los pies. Mira, otra expectativa tenemos nosotros, porque acá nos daban instrucciones, pero allá cambió totalmente en la mente de uno. Y al combatir, yo creo que al ver morir un enemigo, que te maten, creo que eso no me puedo explicar. Una guerra que no merecíamos. Estuve al último ya. Sinceramente te voy a decir, ya estuve por estar. Porque aparte que estaba flaquito, ya me empezó a entrar frío por todos lados. Por los huesos, ¿no es cierto? Costaba para moverme, ya mis piernas quedaban duras, mis rodillas parecía que no tenía coyuntura. Y así me la banqué. Estábamos todos cansados, no veían la hora que termine. Todos decíamos, no vemos la hora que termine. Y ya no nada más. Los compañeros dormían, ya no le quedaba otra, porque no comíamos. No sabíamos lo que era un pedazo de pan. Nada, nosotros no sabíamos nada. Ya. Y con respecto a la comida, comíamos los días cuando podían entrar los helicópteros con las comidas, con las raciones. Entonces el tema de la comida fue durísimo, el clima fue durísimo. Creo que tuvimos los 3 factores en contra, ¿no es cierto? El frío, el hambre y la falta de armamento, porque no teníamos el armamento adecuado como para combatir contra la potencia que eran ellos. Los primeros días desayunábamos café con leche, tostada con manteca, con mermelada. Fueron aproximadamente 20 días. Después, cuando empezó la guerra, se cortó todo eso. La comida también era lo mismo. Hermosa comida, muy linda comida preparada ahí mismo en la isla por los cocineros de la Armada. Y también muy linda comida, los primeros 20 días. Después se empezó a cortar lo que era la comida. Almorzábamos y cenábamos. Después ya almorzábamos, ¿no?
La cena ya desapareció. Después ya desapareció el almuerzo. Y me escapaba también por una obligación que no teníamos para comer. Yo era el que buscaba la comida y no es que buscaba en un almacén, sino buscaba en la basura, donde había. Y lo que encontrábamos, traíamos. Y eso nos repartíamos entre los tres. Me acuerdo una experiencia que una vez, con el hambre que teníamos, salíamos a cazar ovejas. Fuimos con nuestro jefe de grupo, bajamos el cerro y nos apareció un Harrier de los ingleses. Ese Harrier yo digo que no nos quiso matar a todos, porque al grupo que tenía nos tiraba con las ametralladoras, pero adelante, nos tiraba al grupo. No sabíamos cómo racionar en ese momento. Los últimos 5 días fue terrible para nosotros. Los combates en Malvinas fueron durante todas las noches, nunca de día. Las noches de Malvinas, más en una guerra, no termina, es interminable. Amanece y ellos como que se van. No, ellos atacaban de noche. De noche nosotros podíamos ver los infrarrojos, vamos a decir, de los cañonazos. Esa noche nuestro jefe, el subteniente, ellos tenían que ir a una posición más adelantada, vamos a decir, donde le dijeron, creo que era de Puerto Belgrano, creo que era la sección que estaban en ese lugar, y le piden colaboración a él para que puedan cubrir ese lugar donde podían avanzar los ingleses. Y bueno, esa noche sí era feo porque empezaron a tirar. Creo que estábamos 5 soldados ahí entre unas piedras escondidas, ¿sí? Y las balas sonaban cerquita nuestra. Viene el Papa a la Argentina. Ese día nos bombardearon como nunca, de día, de noche. En el frente ya se formó un frente de batalla, así que nosotros con la esperanza de que el Papa venía a solucionar el problema, pero no lo hizo. Así que el día a la noche empezó el tableteo de las ametralladoras. Yo estaba de abastecedor de una 12,7, la antiaérea, ¿viste? Esa noche del 12 de junio en el Cerro de Hermana, cuando hicimos repliegue con un cabo, llevamos un soldado herido y caminamos toda la noche. Y cruzamos por un frente, un campo minado. Y estaban los mismos compañeros nuestros que me acuerdo que nos decían que no nos tiraron porque no sabíamos si éramos ingleses o éramos argentinos. Y cuando nos gritan el alto quien vive, que le contestamos que sí, que éramos argentinos. Bueno. Y ahí nos dice el jefe de ellos, quédense ahí nomás, no se muevan, lo van a ir a buscar porque están en un campo minado. Y nos vinieron a buscar. Fue terrible eso porque podíamos haber muerto por la misma mina que teníamos. Fue cuando vino el Papa y bueno, hizo un alto el fuego, un cese el fuego, y bueno, ahí se paró todo, no podíamos enfrentar ni ellos con nosotros, ni nosotros con ellos, porque había una tregua. Y ahí en ese momento ellos entraban, los ingleses. Nosotros no podíamos tirar porque no estaba el cese el fuego. Y ellos aprovecharon ahí. Cuando hay un alto el fuego, vos tenés que mantener tu posición. Nosotros respetamos la posición, los ingleses no la respetaron. Al regreso de Malvinas denunciamos eso. También denunciamos los crímenes de guerra. No nos tomaron nunca en serio, como le dije, porque nos trataron de los loquitos de la guerra. El desconcierto era porque los cañones nuestros, el 105, tiraba muy corto, ¿viste? Le daban las coordenadas muy cortas y le tiraban nuestras tropas nomás a nosotros mismos. Y eso era, la noche era un infierno, ¿viste? De fuego atrasante, mal bombardeo. Ya empezaron los gritos de dolor, los heridos en combate, así que ahí empezó una cosa, para mí, más fea, ¿viste? Lo que más me marcó fue la muerte de un compañero. Una noche también ellos entraron en un desembarco y una ráfaga, un compañero que estaba de guardia lo agarró una ráfaga, entre 10 y 12 balas lo mataron. Fue parte de la madrugada, él estaba de guardia solo y como era oscuro no teníamos nosotros con qué ver de noche, el infrarrojo que nosotros teníamos era muy precario, muy débil, no servía prácticamente. Y él nos vio y le tiraron a larga distancia y lo mataron. Y bueno, la experiencia de estar en una guerra, yo creo que es ver morir compañeros, de dejarle, si están heridos, dejarle, tratar de escaparte vos,
porque si vos te quedás con él, sos hombre muerto también. En combate no hay un tiempo para rescatar al soldado. Cuando pasa el combate, podés volver a buscarle al herido, al que está muerto, a juntar. A nosotros nos tocó juntar compañeros. Y un momento difícil. Hay soldados que no aguantaban. Y este soldado queda tirado solo allá atrás nuestro, soldado Butasi. Nosotros fuimos más o menos 80 metros sin él, donde yo me doy vuelta y veo que está durmiendo y vuelvo a buscarlo. El cabo se enoja muchísimo conmigo porque me dice: usted también quiere ser un soldado muerto. Pero yo no le podía dejar a él. Y bueno, ahí nos dimos cuenta nosotros que dónde estábamos, que era un infierno y que después venía lo peor. A pesar de que fuimos jóvenes, no había diferencia. No había diferencia en la guerra. Vi muchos chicos jóvenes que tenían muchas gallas. Yo creo que el soldado argentino fue a puro coraje. Iban al frente y si había que esperar un desembarco, se lo esperaba. No retrocedía el soldado argentino, en un momento retrocedía. Le hizo frente a pesar del armamento precario que teníamos, que era un FAL, se le hacía frente igual. Había un enfrentamiento de los soldados de Corrientes que le entraron al agua en un desembarco los ingleses, le enfrentaron con cuchillo. Eso fue uno de lo que más marcó dentro del ejército argentino. El 14 de junio estábamos de guardia, un comunicado, teníamos las radios cuadradas esas, que nos teníamos que rendir. Baja un helicóptero, baja la bandera argentina, sube la inglesa, todos de hilerita. Nos sacaron hasta el cordón de los borceguíes. Yo no sé si era dolor, alegría, una desesperación. No sabíamos a dónde nos llevaban. Dieron la orden de rendirnos cuando estábamos preparados nosotros para un enfrentamiento. Dan la orden de rendir. No podíamos creer lo que estaba pasando, lo que nos decían que teníamos que rendirnos. Uno, por ejemplo, yo sentí un alivio, una alegría, porque los chicos que estaban en nuestro pozo volvieron todos. Y volvimos sanos, gracias a Dios. O sea que fue algo lindo porque estando prisioneros nos encontramos todos juntos de vuelta y vimos que se me hizo que era una familia que volvía de vuelta. Fue un alivio porque primero que volvimos a comer y el trato fue bueno, o sea que bueno, es un trabajo, había gente de ellos que para ellos era un trabajo eso. La alegría porque sabíamos que la guerra terminó. Cuando nosotros nos enteramos que teníamos que entregar el arma al enemigo, era como para nosotros un alivio, porque ahí sí dijimos que íbamos a volver a casa. Nunca pensamos nosotros que íbamos a volver con vida. Nos rendimos el 14 de junio, de ahí nos llevaron, caminamos los ingleses, nos arriaron los ingleses al pueblito de las Malvinas, donde ahí tuvimos, ¿no es cierto?, la suerte de encontrarnos con montañas de mercadería. Cuento, esa noche que nos agarraron los prisioneros que atacaron a los ingleses, y yo estaba de guardia. Me tocó las primeras 2 horas mi guardia. Y yo cuando tenía que hacer cambio de guardia, yo tenía que ir a avisarle al jefe de grupo. Llevaba a mi compañero a presentarlo, quien se hacía cargo de las horas, y el cabo ahí anotaba ahí, y les llevaban cuenta quién entraba, y yo me iba a mi casa para dormir. Bueno, y yo antes que cumpla mi hora, yo escuchaba los disparos, y todos mis compañeros dormían, y miro así por las montañas, lo veo que van cruzando los ingleses. Ya acorralamos, ya nos acorralaron, ya. Lo que pasa es que ya, viste, que estábamos tan cansados, no veían la hora que termine. Todos decíamos, no vemos la hora que termine, porque no comíamos. No sabíamos lo que era un pedazo de pan. Nada, nosotros no sabíamos nada ya. Bueno, ahí fue una alegría cuando nos comunicaron a nosotros, nuestro jefe de Argentina, que Menéndez se rindió. Firmó la capitulación de Malvinas. Salimos vivos. Gracias. Vivimos. Pero gracias a Dios tuvimos la suerte de salvar, de bancarlo y aguantar hasta ahí. Que sí, mis compañeros murieron 7
y 2 murieron de frío. Menéndez, si no se rendía, iba a haber muchos muertos. No iba a haber, bueno, no sé cuántos murieron en el barco, pero la lucha iba a ser ya más cuerpo a cuerpo, porque ellos ya estaban a 5 kilómetros de Puerto Argentino y ya estaban bombardeando Puerto Argentino. Y bueno, ahí todos pensábamos, por ejemplo, no íbamos a ganar, porque ellos ya entraron todo, ya dominaron todo. Y decíamos, bueno, los que murieron ya murieron, pero iban a seguir matando más soldados. Cuando se terminó, bueno, viste, no era muy fácil tampoco, viste, también, ¿no? Y algo, viste, algo de desconfianza había. Y yo desconfiaba mucho, viste, porque vos no podías esperar de los ingleses que es lo que te podían hacer. Como dicen, nos trataron mejor que los nuestros los ingleses. Buen trato. Yo creo que eso lo voy a llevar hasta mi último día de mi vida, cómo nos atendían. Yo no sé si será lástima por ser jóvenes capaz, pero yo no me quejo de la atención que nos dieron los ingleses en el Canberra. Yo siempre digo, y los ingleses fueron muy humanistas con nosotros cuando vinimos prisioneros. Yo solo sé que yo fui a una guerra y sobreviví los 50 y pico de días. Me fui con 90 kilos capaz, vine con 76, 75, 76 kilos. Pero éramos jóvenes, aguantábamos. En lo malo yo creo que fue el callarnos o el hacernos callar, porque no nos permitían hablar. Teníamos totalmente prohibido contar lo que vivimos en Malvinas. Sí, me preguntaban, pero yo le dije, yo a ellos les podía contar unas partes, ¿no? Porque nosotros estábamos prohibidos de contarle a otros extraños, ¿viste? Lo que sufrimos, no podíamos contar nosotros. Y sí, yo le contaba a mi hermana, a mi papá le contaba lo que, a cierto punto nomás, ¿viste? Pero a otros extraños así, no, ya a mis compañeros no le contaban nada. Ellos me preguntaban, yo decía, sí, todo bien nomás, todo bien, no pasamos. Bueno, el encuentro con la sociedad argentina no fue tan, digamos, porque nosotros nos escondíamos. Nos prohibió hablar de un montón de cosas, sobre todo de Malvinas. Prácticamente que fuéramos mudos, que no contáramos, todo eso. No nos dejaban hablar, teníamos prohibido. Bueno, nuestra familia, así cuando después de cosas, pero ahí nomás, nada para afuera. Nos hicieron escribir es como un interrogatorio, te interrogaban ellos, donde vos tenías que escribir todo lo que pasaba en la guerra, y se firmaba. Es un documento donde te niega a dar información a toda persona, ni a tu familia tenés que dar la información esa, lo que pasó allá. Cuando volvíamos nosotros, bueno, en primer lugar nos dijeron que no hablemos, que no digan nada, que no contemos nada de lo que habíamos hecho allá, lo que nos pasó, qué sé yo. Es como un pacto, ¿viste? Un pacto de silencio, y a causa de eso, muchos compañeros perdieron la vida volviendo después del continente de la guerra porque no soportaron, ¿viste? No soportaron. Uno, porque nos abandonaron. Lo principal no teníamos, no conseguíamos trabajo. Fuimos marginados, no, estos son chicos loquitos de la guerra, no puede trabajar. Y así iba pasando en toda la provincia. En toda la provincia de Argentina pasaba eso, en toda la localidad. Nos enteramos, se mató fulano se envenenó. No se podía soportar. Teníamos que descargarnos, teníamos que hablar nosotros. Cuando nos dan la baja, nos dice un teniente en ese momento que de esto ni una palabra a nadie, que nadie sepa lo que pasó en la Malvinas. Si alguien te pregunta, ni una palabra, no se contesta nada. Y eso me callé durante años, no dije nada. Yo no veía la hora de que poder ver a mi familia, porque principalmente a mi madre. Veo que uno siempre más se inclina por la madre que por otra cosa. Era ese desespero por llegar, y cuando lo vi a mi madre llorando de emoción, de alegría, se me abrió el mundo, ¿no es cierto? Me bajo en San Bernardo y ahí ya era otra vida. Ya. Ahí comencé. Ahí Núñez me agarra en mi vehículo y me lleva al campo con mis padres. Y ahí comenzó todo de nuevo. Yo creo que la mente es brava, pero la voluntad es más, creo. Pero llevamos esa mochila pesada, que por ahí nos juntamos y pesa. Pero yo creo que la voluntad puede.
Mi mamá vivían en el campo y ella todos los días dice que se hacía 7 u 8 kilómetros ida y vuelta para poder noticiarse. ¿Qué punto llegaba yo de qué es lo que me pasaba? ¿Y qué van a saber si nosotros estábamos en el desierto? Nadie sabía dónde estábamos nosotros. Y bueno, me dieron el pase de Monte Casero a Corrientes. Teníamos internet. Y de ahí de Corrientes se nos armó porque ¿cómo hacemos para pasar para Chaco? No teníamos ni un peso, no teníamos. Y bueno, y ahí nos subimos en el colectivito urbano que pasaba de Corrientes a Chaco. Subimos todos nos subimos colgados. Viste que el chofer no quería bajar. ¿Quién no va a bajar? Nosotros queríamos pasar. El pensamiento es nosotros pasar a Chaco. Y sí, viste que ellos me estaban esperando. Ellos no sabían si yo volví de Malvinas o no volví, viste. Ellos no sabían nada, pero ellos me esperaban. Y porque ahí mi cuñado me prestó una bicicletita, ¿viste? Y con esa bicicletita me fui. Me le presenté allá. Sí, era una alegría. Malvinas fue un cambio total. Mi adolescencia, la colimba. Después de eso, me cambió la vida, sería. Quedaron muchas secuelas de una guerra. Psicológico, lo físico, el pensamiento, no olvidarte jamás, en donde vos a la noche te despertás escuchándose de tableteo, ametralladora, de bomba, y hasta el día de hoy nos sigue afectando, ¿viste? O sea, yo me fui con 58 kilos cuando me fui al sur. Desde volví con 32. Me bajaron del avión y ahí directamente me alzaron en una camilla y me cargaron a la ambulancia y me llevaron a internarme, supuestamente digo. Y ahí estuve en el hospital y bueno, ahí sí me atendieron bien. Y después de la guerra sí, pues insertarnos otra vez de nuevo en la sociedad, que sepan que yo era el joven que cosechaba, ¿no? Que dejé la maleta y me llevaron a la guerra. Quería volver otra vez a ser el mismo, pero la sociedad nos miraban de costado, los gobiernos no nos prestaban atención, prácticamente nos abandonaron. Y ya no me quedó capacidad para nada porque cuando vine tenía secuela que no podía andar mucho, porque yo caminaba mucho, andaba mucho y se me echaban los pies. Entonces trabajaba en el campo, cuidaba a los animales. Se quedó secuela. Una y principal fue el pie de trinchera, o sea, el pie de trinchera hay que hacerlo tratado, porque si no te quedas sin caminar. El tiempo que yo me vine al pueblo ya no había más trabajo, ya salieron las máquinas, ya no empezaron a cortar el trabajo, ya no había, poco destronque, poco oraje, ya no quedaba. Y iban cortando el trabajo, lo iban cortando. La cosecha ya era muy poquito que se hacía. Ya el tema de trabajo, el tema de salud, ya tenía muchísimas dificultades. Nadie te daba trabajo, no le importaba a nadie, le importaba nada. Al gobierno prácticamente se sacó encima a nosotros. Eso, la presión de la sociedad, que nos miraban como que éramos de otro planeta. Acá la única persona que siempre se acordó de nosotros era el Fino Velázquez, que él nos juntaba, me acuerdo, allá en la sodería de él, y nos pagaba un asado y íbamos con los muchachos ahí a comer y bueno, a tomar, a hablar al pedo. Anduvimos, tratamos de buscar ayuda, pero nadie te la daba, cerraban las puertas. Y nos dieron el mote de loquitos de la guerra, no te daban trabajo por eso. Y el sostén lo tuve durante mi madre, que más estuve con ella porque mi papá no estaba, estaban separados. Cuando uno nace y se cría rústicamente, como dice, uno sabe lo que es el dolor. Después de los años vos te das cuenta de lo que te pasó. Continuar viviendo fue difícil, nadie nos reconocía, nadie no nos conocía. Nosotros mismos teníamos vergüenza de decir de dónde vivimos, nos sentíamos culpables de porque perdimos una guerra. No sé qué fue la guerra, para mí fue un asesinato, una matanza de donde nos mandaron. El gobierno corrupto de los militares, asesinos como fueron ellos, se veían ya perdidos ellos. Sabía que venía la democracia, sabía que se le venían los juicios y no tuvo mejor idea que el presidente Galtieri enfrentar a los ingleses.
como dando un manotazo de ahogado para poder si podía zafar de... Malvinas, ¿qué puedo decir de Malvinas? Malvinas es para nosotros todos. Hoy primero para nosotros es Malvinas. Nos hizo ver la vida de otra manera, nos hizo crecer de otra manera. Nosotros por Malvinas no supimos lo que era la adolescencia. Nosotros perdimos la juventud, no sabemos qué es la juventud para nosotros. Y eso es Malvinas. No aprendimos a reírnos nosotros como la juventud de ahora. Porque cuando estábamos saliendo de la adolescencia, nos empuñaron un arma para defender Malvinas. Nos costaron una juventud a todo. Cuando uno busca a su pareja, qué sé yo, tuve la suerte y me casé acá, conseguí una mujer, me regaló una hermosa hija. Hace poquito cumplió 38 años. Hice todos los sacrificios para que estudie. Y eso es lo lindo de que disfruté. Laburé 25 años en la policía, porque sí fue gracias a mi señora, mi familia. Es lo que te da a seguir viviendo, tu familia, el día a día. Yo creo que la posguerra sería, al no sentirte acompañado, es durísimo. No teníamos nuestros viejos, o sea que nuestra familia no tenía para darnos esa contención que nosotros necesitábamos en ese tiempo, psicológicamente, porque todos vinimos, yo creo, al venir en cosas, siempre vení con las secuelas de la guerra. Para mí, Malvinas es todo, ¿no es cierto? Porque Malvinas está en los sentimientos, en el dolor, en el trauma de cada día nuestro. Malvinas es parte nuestra de lo que tuvimos el honor de haber combatido, de defender a la patria. Que la historia, ¿no es cierto?, que nosotros hicimos con 18, 19 años, no quede en vano, no quede en el olvido. Uno de una guerra psicológicamente no vuelve normal, porque allá ya cambia después de una guerra. Por ejemplo, yo creo que la mayoría ya no es el mismo. Yo psicológicamente quedé mal, porque el sostén fueron mis viejos, mis hermanos, porque había días que yo quería estar solo, ciertamente. Había días que me levantaba, cuando yo, como dije, incluso me pasaba con mi familia, la que formé, veía que quería estar solo, que nadie me hable, me encerraba, como y no quería salir. Yo antes era una persona alegre, me reía mucho, perdí la sonrisa, perdí la comunicación, hablo poco, me meto a mi silencio. Si vos no me hablas, yo no te hablo. Mira, la experiencia es grande. Yo pienso que a veces uno se olvida las cosas, por ahí pasan los años, de que jugaste al fútbol, de que jugaste esto, o hiciste esto, aquello de alguien. Pero Malvinas no te va a olvidar nunca. Nunca te va a olvidar Malvinas. El 2 de abril para nosotros es un día especial.